Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Ocho de la mañana, la menos en Canarias. En una horita están en marcha las bolsas europeas y podrían abrir en positivo, podrían abrir en verde. Eso están diciéndonos hasta hora de la mañana las pantallas. Futuro del DAX subiendo muy poquito, un 0,04%. Futuro del IBEX 35, algo más animado, avances del 0,15%. IBEX 35 que abre hoy por encima de los 11.800 puntos, muy pendientes de Iberdrola, que en aproximadamente un cuarto de hora va a presentar sus cuentas del tercer trimestre del año. Sube también el futuro de la bolsa francesa, el del CAC, pero muy poco, un 0,02%, y tenemos subiendo al futuro del Eurostock 50, un 0,08%. En Estados Unidos, sin embargo, tenemos números rojos, caídas para los futuros, que en el caso del Dow Jones, ojo, llegan hasta el 0,3%. Más moderados son los recortes que vemos para el futuro del S&P 500 y para el Nasdaq. Esos recortes apenas llegan al 0,1%. Y en las bolsas asiáticas tenemos mayoría de ganancias. Destaca el 1,5% de subida para el Hansen de Hong Kong. Caída prácticamente ya al cierre para el Nikkei de Tokio del 0,85%. Bolsa de Japón con un protagonista hoy es Tokio Metro. Ha debutado en el parqué japonés. Mayor salida a bolsa en 6 años y lo ha hecho con subidas de más del 40%. Protagonismo empresarial hoy, protagonista empresarial hoy que nos llega desde Tokio. Y va a haber más protagonistas empresariales que nos van a llegar y que nos están llegando ya hoy del lado de los resultados empresariales. Hoy, ojo, en Estados Unidos tenemos las cuentas de Tesla, tenemos las cuentas de Coca-Cola, tenemos también las cuentas de Boeing. Y aquí en Europa, además de las de Iberdrola que vamos a conocer en unos minutos, se van a cotizar, por ejemplo, las de Deutsche Bank, que vuelve a beneficios en el tercer trimestre del año, supera las previsiones. También supera las previsiones con sus cuentas Volvo, beneficio operativo por encima de lo esperado. También la francesa Thales, con unas ventas que crecen más de un 6% y unos pedidos que aumentan un 23%. Y también mejora sus previsiones Roche, que mejora las ventas un 9% en el tercer trimestre, como digo, por encima de lo esperado. Enseguida contamos las cuentas de Lloyds Banking, el banco, la entidad británica, que también acaba de presentar resultados. Un ojo en los mercados puesto en los resultados empresariales, el otro en los bancos centrales y en los bonos, porque tenemos hoy a la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, que lleva subiendo, como contábamos hace unos minutos, varios días, desde la semana pasada que conocimos ese informe de empleo mejor de lo previsto, confiando en un aterrizaje suave de la economía estadounidense y los inversores empezando a descontar que la Fed puede frenar y que las subidas de los tipos de interés no van a ser tan agresivas como se esperaba. Eso está haciendo que suba el rendimiento de los bonos, un 0,7% arriba ahora mismo la rentabilidad del americano a 10 años, 4,23%. Son niveles que no veíamos desde el verano pasado, concretamente desde el mes de julio. Eso parece que no presiona a los bonos europeos, a las rentabilidades que están cediendo ligeramente. La del español a 10 años cede un 0,17%, se mantiene todavía por encima del 3%, en el 3,02%, y el Bund alemán baja la rentabilidad un 0,11% hasta el 2,31%. Sube la rentabilidad del bono alemán, sube también el dólar, aunque hoy respira, cede un 0,06% frente al euro, 1,0803 unidades, y sube el oro, sigue marcando máximos, 2.764 dólares la onza, subida de casi el 0,2%, buscan refugio los inversores ante lo que pueda pasar en Oriente Próximo. Vamos a hablar de todo eso y de muchas más cosas que están pasando en los mercados. Por ejemplo, la preocupación que hay en el Fondo Monetario Internacional con las elecciones en Estados Unidos. Empieza a pesar ya esas elecciones en Estados Unidos en los mercados, empieza a tener efecto esa cita electoral
para la que queda exactamente una semana. Próximo miércoles a esta hora estaremos conociendo los resultados de esa cita con las urnas. Pues preocupa sobre todo que gane Trump y preocupa a los aranceles, al menos al Fondo Monetario Internacional, que dice que esos aranceles, esa política proteccionista del republicano podría afectar a la economía global y podría desatar una oleada de proteccionismo. Esto es algo que nos preocupa mucho, decía Oliver Gurrinchas del Fondo Monetario Internacional. La creciente fragmentación geoeconómica, las tensiones comerciales entre países, las medidas que perturban el comercio, perturban la inversión transfronteriza. Cuando analizamos, decía, el impacto que podrían tener las crecientes tensiones comerciales, hay dos dimensiones. Uno es, por supuesto, aumentar los aranceles, por ejemplo, entre diferentes bloques, lo que perturbará el comercio y asignará mal los recursos, lo que afectará, añadía, a la actividad económica. Eso decían desde el Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a analizar enseguida en nuestro tiempo de opinión, en nuestro tiempo de tertulia. Y hablaba también de esos aranceles la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una charla con Bloomberg en la que defendía el comercio justo y en la que hablaba también de la política monetaria y de la inflación. Decía que la dirección de los recortes es clara, que la inflación seguirá bajando, pero que hay que seguir partido a partido y dato a dato. Ya sabe, también tenemos que ser cautelosos y ya sabe, no podemos llegar a esa conclusión. ¿Le hemos roto el cuello a la inflación? No. Y creo que la precaución nos lleva a mirar a todos los datos que están llegando, cualquiera que sea la forma que adopten, ya sean indicadores de encuestas, como tuvimos muchos de ellos en septiembre, o si son más bien modelos, como cuando tenemos ejercicios de proyección. Y lo analizaremos y seguiremos dependiendo de los datos, pero por supuesto, con cautela y sin sacar conclusiones precipitadas. Dato vamos a tener hoy en Europa. Confianza del consumidor se va a conocer esta mañana y en Estados Unidos muy atentos. Ventas de viviendas y libro beige de la Reserva Federal. Vamos a ver qué mensaje nos da ese libro beige sobre cómo está la economía estadounidense y si puede anticipar alguna pista sobre los próximos pasos del organismo en política monetaria. Resultados, bonos, marcando el ritmo de las bolsas. Vamos a hablar de todo eso esta mañana. También vamos a hablar del mercado inmobiliario. Comparece hoy la ministra de Vivienda en el Congreso. Tenemos además segunda jornada de Rebuild-Revilita, feria inmobiliaria desde Sevilla, a las 11 en directo con de Inmobiliario aquí en Radio Intereconomía con Elena Freire, y hablaremos de esas previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional para España y también de lo que prevé el sector turístico para nuestro país. A las 8:15 enseguida le vamos a preguntar por ello al presidente de la patronal de aerolíneas, a Javier Gándara. También de ese impuesto a banca y energética. ¿Será permanente? ¿Será temporal? ¿Qué va a pasar? Hay presión entre los socios del gobierno, hay división de posturas y algunos como Junts están dispuestos a no votar a favor de que ese impuesto sea permanente. Lo vamos a contar todo eso más enseguida, junto a la agenda, las claves de este miércoles que nos trae ya en titulares Pedro López Fontaneda. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Claves de este miércoles 23 de octubre en el que el Fondo Monetario Internacional va a presentar su monitor fiscal en el que Pedro va a actualizar los datos de endeudamiento global. Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Según los últimos datos, este año ese endeudamiento global superará el 93%. Datos del FMI que se unen a los conocidos ayer. La entidad eleva 5 décimas la previsión de crecimiento de España en 2024 hasta el 2,9%. Una cifra que destaca en una eurozona deprimida, que solo crecerá un 0,8% este año. El FMI también dejó sin modificaciones las previsiones de crecimiento de la economía de todo el mundo en el de 3,2% para este año y redujo una décima las de 2025 hasta el 3,2% también. Petia Coeva-Brooks del FMI sobre España. España destaca como uno de los países con una revisión sustancial al alza para este año. Proyectamos que el crecimiento será de 2,9 puntos después del año pasado, cuando fue de 2,7. Lo que hay detrás de esta revisión son las sorpresas positivas que ya hemos visto, especialmente en el segundo trimestre, así como algunas de las revisiones de los datos anteriores. También para este miércoles el Parlamento Europeo va a votar hoy su posición sobre el presupuesto de la Unión Europea en 2025. Semana intensa en Estrasburgo. A los presupuestos se une que el Pleno del Parlamento Europeo respaldó un crédito de hasta 35.000 millones de euros a Ucrania. Kiev pagará con los beneficios de activos rusos inmovilizados por las sanciones. Hoy también
se votará en Estrasburgo sobre si es necesaria una nueva directiva de retornos para atajar la presión migratoria en las fronteras exteriores de la Unión Europea. En la agenda del día ya contábamos que tenemos hoy, Pedro, ese libro veis de la Reserva Federal. Tenemos datos de confianza del consumidor en la zona euro, pero tenemos más referencias. En Estados Unidos conoceremos como cada miércoles solicitudes semanales de hipotecas y ventas de vivienda de segunda mano. En España, el INE va a hacer públicos datos sobre la actividad hotelera en septiembre. Veremos si la cifra sigue el mismo ritmo de crecimiento que lleva, ojo, desde junio de 2021. También tendremos datos de producción y exportación de vehículos de septiembre que los publicará ANFAC. Pues precisamente aquí en España va a ser noticia también la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hoy en el Congreso para dar cuenta de su gestión. Oposición y también los socios del Gobierno, también desde Sumar, exigen soluciones a Isabel Rodríguez, que dice que desde el Gobierno tiene la intención de no parar en regulación de vivienda, pero a la vez descartan una intervención en los precios del alquiler. Este es un gobierno que está regulando. Sabemos del pasado que la no regulación, que el libre mercado, que todavía hoy defienden algunos, está llevando a graves problemas sociales. La importancia de la financiación, no faltarán recursos por parte del Gobierno de España. La importancia también de políticas fiscales, la fiscalidad nos compete a los 3 niveles de las administraciones públicas en nuestro país. Y la importancia de un buen uso del suelo público frente a las teorías liberalizadoras, una buena gestión del uso del suelo público, de disposición de recursos de suelo público. Pues precisamente el principal socio del Gobierno, Sumar, sigue metiendo presión al Ejecutivo y avisa de que no apoyará los presupuestos si no aumenta el ingreso fiscal. Yolanda Díaz. Queremos que se mantengan y permanezcan los impuestos a la banca y a las eléctricas. Primero, que son impuestos que han funcionado muy bien, igual que ha funcionado muy bien el impuesto a las grandes fortunas, que recuerden que lo hemos ganado dentro del Gobierno sorteando, ¿no?, aquella rebeldía también de alguna presidenta y presidente de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Pero lo que es evidente es que hay injusticia fiscal en España. Por lo demás, Pedro Sánchez y su homólogo portugués, Luis Montenegro, van a presidir este miércoles la cumbre bilateral España-Portugal. Examinarán el estado de las relaciones transfronterizas, firmarán acuerdos relativos a gestión de disponibilidad del agua de los 2 ríos que comparten los países, Tajo y Guadiana, y el Gobierno español acude con la expectativa de poder seguir avanzando en la construcción de la línea de tren de alta velocidad Lisboa-Madrid. En el exterior, pendientes un día más de cómo evoluciona la situación en Oriente Próximo tras el encuentro que mantenían el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con Netanyahu en Israel, en plena intensificación del ataque sobre Gaza. Blinken dijo que la muerte del líder de Hamás de la semana pasada podría crear una apertura crucial para la paz y sigue presionando a Benjamin Netanyahu, al primer ministro israelí, para que permita entrar más ayuda en Gaza. Y mirando también al segundo día de la cumbre de los BRICS, en el que está destacando el acercamiento de países como Turquía. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que Turquía es muy importante para la alianza pese a su acercamiento a los BRICS. Y es que Turquía envió representantes a la reunión al inicio de las reuniones de los BRICS ayer en Kazán, organizadas por Putin. En esta cumbre, el presidente ruso presentó al bloque como una alternativa a Occidente, aprovechó para romper con su aislamiento internacional. Ahora preocupa otro tema, la incorporación de tropas de Corea del Norte dentro del ejército ruso. Desde Estados Unidos, Janet Yellen avisa de nuevas sanciones no solo contra Rusia, sino contra terceros países que la ayuden. Seguimos tomando medidas contra la evasión de las sanciones por parte de Rusia. La próxima semana revelaremos nuevas y fuertes sanciones dirigidas a quienes facilitan la maquinaria de guerra del Kremlin, incluidos intermediarios en terceros países que suministran a Rusia y a su ejército. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. 30 años con la información económica más profesional y precisa. Intereconomía. 30 años contigo. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big. Nos mueven tus valores. ¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Protege todos los dispositivos y navega de forma segura con ciberprotección, incluido en las nuevas tarifas Love Empresa. Orange Empresas patrocina este espacio. Orange ha lanzado el servicio de ciberprotección que aborda amenazas como phishing, malware y además, ojo, añade control parental. Entre las amenazas que este servicio puede neutralizar se incluyen el phishing, el malware, el ransomware, proporcionando así un soporte firme para las conexiones del cliente a red móvil y wifi, asegurando también la protección independientemente del dispositivo utilizado o de la red utilizada. Ciberprotección se focaliza también en el aumento de la seguridad digital infantil. Integra la función protección de niños, que garantiza la seguridad al ofrecer un filtro adicional para contenidos no apropiados. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8 y 17 minutos de la mañana, Tertulia Capital en marcha. Juan Merino, presidente de Asinfex. ¿Cómo estás, Merino? Muy buenos días, bienvenido a Madrid. Muy bien, muy buenos días. Con lo tranquilos que estáis en Extremadura. Muchos coches en Madrid, muchos coches. Sufrir el atasco a... Muchos coches. Habrá que quitar coches del medio, ¿no? Pero en Extremadura también hay coches, ¿no? Pero menos, mucho menos. O sea, puedes ir del punto al punto B. Es geográficamente más grande y hay menos coches. Qué mal repartido. Y menos carretera, y menos trenes, y menos aves. Oye, pero así no tenéis problemas. Bueno, hombre, pero tenemos que rescatar el burro y la guaera. Ese no falla. Claro. Ese no falla. Ecológico. No descarrila, claro, no, totalmente. No. Es un tema que no valora lo que tienes. Hay que repensar el transporte por carretera, la verdad. Totalmente. ¿Y en Extremadura de turismo qué tal? Que luego vamos a hablar enseguida de... Pues va increciendo lentamente, pero va creciendo. El turismo este año en España ha sido uno de los motores de la economía y una de las patas de que el PIB siga subiendo como lo está haciendo. Y en Extremadura se va notando, pero siempre se nota... O sea, hay que distribuir mejor el tema turístico porque en Madrid es que no se puede andar en un fin de semana, es increíble hasta qué punto. Y sin embargo, pues hay otras zonas que son, además de visitables, son agradables, ¿no? Sí, ayer que viajamos y que tuvimos en tren y tal, y decía, no, van a hacer la estación de Atocha más grande. Y decíamos, si es que no hay que hacer la estación de Atocha más grande, sino que no faltan infraestructuras, sino que sobra gente. Sobra gente. Pero bueno, oye, que bienvenidos. Bienvenidos, que eso también son inversiones. Carlos Arenas, doctor en Economía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rubén. Fenomenal. Bien. Fenomenal. Un gran día. Vale, luego te pregunto por los impuestos, ¿eh? La banca, que las
energéticas, a ver qué pasa, a ver si se van a quedar en mucho, poco, en nada, tal y como está. Eso ya puede hacer que el día se tuerza, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que no. José Ramón Riera, economista y empresario. ¿Qué tal, Riera? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vas? Pues mira, aquí, de miércoles, tranquilo, preparado para repartir un poquito, porque ya sabes que a mí lo que más me gusta es darle al gobierno. O sea, pues creo que me vas a dar alguna oportunidad. Igual, un motivo hay porque va la ministra de Vivienda al Congreso a hablar de su gestión, que no sé si... No sé si va a ser larga o corta. Pregúntale a Yolanda. La comparecencia. Rubén, cuando dice su gestión, va junto o separado. Separado. Y sobre la vivienda yo creo que podríamos preguntarle a Yolanda lo que dijo el otro día en los medios oficiales. Sí, medios oficiales. Bueno, vamos a hablar de todo eso y os pregunto también por el FMI, las previsiones de crecimiento para España, las que tiene mucho que ver el sector turístico, pero voy a entrar en el estudio Ángel de Lozano, así que vamos a hacer así como un momento de dejarle que se siente, porque nos va a contar las cuentas de una de las grandes, ¿no? Una de las grandes, que es Iberdrola, que se van a cotizar en el mercado a partir de las 9 de la mañana. Contamos cuentas y vamos enseguida con la entrevista a Capital. ¿Qué cifras ha presentado la compañía de Ignacio Sánchez Galán? Ángeles, buenos días de nuevo. Muy buenos días. El beneficio neto del grupo alcanza los 5.470 millones de euros. Es un 50% más que en los 9 primeros meses de 2023. El EBITDA crece hasta los 13.270 millones, un 23% más en tasa interanual. Dice la compañía que el desempeño del grupo se encuentra por delante de los objetivos del plan estratégico, que las inversiones aumentan un 12% hasta 8.600 millones de euros y que se incrementa el peso del negocio regulado. Durante el tercer trimestre de este año se ha acordado la adquisición de ENW en Reino Unido y la aprobación de la compra de minoritarios de Avangrid en Estados Unidos por parte de la Junta General de Accionistas. Por lo tanto, unos resultados que vuelven a ser históricos, 5.470 millones de euros en el periodo, un 50% más. La pasada semana Iberdrola marcaba máximos históricos. Inversiones que aumentaron también de Iberdrola un 12%. Gracias, Ángel. Luego miramos, porque acabamos de conocer las cuentas y hay que mirar mucho detalle, luego miramos a ver cuánto le ha pesado el impuesto a las energéticas, ya que vamos a hablar de él en tertulia. Os pregunto por Iberdrola y por el impuesto. Antes vamos a hablar del sector turístico. Lo vamos a hacer con don Javier Gándara, que es el presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas. Señor Gándara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarle, encantado de compartir con usted las cifras que presentaban ustedes en el día de ayer, con las que esperan un nuevo invierno récord en España. Aerolíneas que han programado 137 millones de asientos de finales de octubre a marzo, y eso supone un incremento de casi el 11,6%, casi el 12%. ¿Qué hay detrás de este aumento de la capacidad ofertada, señor Gándara? Bueno, yo creo que continúa la tendencia, ¿no? Porque este verano, por ejemplo, pues ya también el tráfico aéreo ha crecido pues casi un 9% frente al verano anterior, que ya había sido el récord histórico, ¿no? Y ahora este invierno continúa esa tendencia, pero yo creo que también nos estamos beneficiando, desafortunadamente por un lado, y coyunturalmente, del tema de los problemas en Oriente Medio, ¿no? Lo cual ha causado una serie de reprogramaciones, no solamente obviamente de los vuelos con destinos a la zona de conflicto, sino también los alrededores, ¿no? Egipto, incluso Turquía, Jordania. Entonces, bueno, hemos visto un repunte también de las programaciones a última hora hacia España y destinos como Canarias, ¿no? Que son muy atractivos en invierno, pero bueno, en general yo creo que lo más importante es que esto consolida España como un destino muy atractivo para los turistas y la principal industria nacional, que es el turismo. De esos destinos que mencionaba algunos, ¿cuáles son los que mejor se van a comportar o los que más van a crecer en territorio español, señor Gándara? Pues yo creo que en cuanto a las programaciones está bastante repartido, lo cual es bueno. Desde luego, digamos, pues Andalucía, por un lado, es uno de ellos, ¿no? Con casi un 14% de incremento. Canarias también un 13%. Baleares se queda un poco por abajo, pero estamos hablando de niveles del 9%. O sea que yo creo que está bastante repartido, lo cual es bueno, porque sí que vimos que al salir de la pandemia hubo unos destinos, sobre todo Baleares y Canarias, que sí que, digamos, se recuperaron más rápido y otros no tanto. Pero ahora mismo incluso Madrid y Barcelona, que eran los dos aeropuertos, ¿no? Que como tenían mucho tráfico de negocios, habían tardado más, ya están por encima de los niveles prepandemia también. O sea que yo diría que está bastante repartido, lo cual es bueno. Hablaba de ese conflicto en Oriente Próximo y de que está haciendo que algunos vuelos previstos para aquella zona del mundo se puedan reprogramar y vengan hacia destinos como la península ibérica.
Eso no sé si temen que tenga la parte negativa, de que si se recrudece mucho ese conflicto pueda suponer un incremento del precio del combustible, el precio del petróleo y por tanto del precio del combustible, y todos sabemos cómo afectaría eso a las aerolíneas. ¿Con qué escenario trabajan ustedes? Pues por supuesto, digamos que la aviación al final siempre está expuesta a todo tipo de temas geopolíticos, ¿no? Y además de toda índole, ¿eh? Algunos que afectan a la demanda, otros también que afectan a los costes. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a un entorno de alta volatilidad del precio del combustible. Muchas compañías lo que tienen además es coberturas de futuros, ¿no? De forma que una gran parte de su consumo a los próximos 12, 18 meses ya está asegurado un precio, con lo cual el impacto siempre es menor. Pero bueno, en cualquier caso, esa alta volatilidad, como decía, es algo que estamos acostumbrados y forma parte ya de las reglas del juego. La idea es seguir intentando, digamos, que volar pues siga siendo asequible para la mayoría de los bolsillos como hasta ahora. ¿Le preocupaba usted ayer, lo mencionaba, el tema de los retrasos? No sé si es que hay un problema más o menos importante, que vean ustedes con las cifras que tengan en los retrasos. Hablábamos ahora un poco de broma de los trenes. Bueno, de broma no tan en broma, que le afecta, pero se lo está poniendo fácil, ¿no? Era el tren, que antes siempre era como muy seguro, muy puntual, y ahora pues no parece tanto. ¿Qué está pasando con los retrasos en las aerolíneas? ¿Hay un problema o no? A ver, lo que nosotros vemos es que hay un problema muy grande de congestión del espacio aéreo en toda Europa, no solamente en España, de hecho casi más en el resto de Europa que en España, ¿no? Y eso en parte es consecuencia, digamos, creemos de una falta de previsión, ¿no? De algunos países, sobre todo Francia, Alemania, que durante el COVID redujeron recursos, ¿no? Y al final no invirtieron, y ahora mismo que ya estamos en niveles de tráfico pues similares a los que había antes de la pandemia, lo que más llama la atención es que en el conjunto de Europa este verano los retrasos debido en ruta a la gestión de tráfico aéreo, a la falta de capacidad de control aéreo, son un 55% superiores al 2019, mientras que el tráfico aéreo total todavía en el conjunto de Europa está casi un 3% por debajo, ¿no? Entonces eso pues llama la atención, y lo que dice es que hay que invertir, digamos, y de forma además urgente en la capacidad para que el sistema de gestión de control de tráfico aéreo pues soporte precisamente este gran, digamos, comportamiento de demanda, porque al final no nos engañemos, las cifras son buenas o son malas de muchos pasajeros en función de que son muchos pasajeros que quieren seguir viajando y disfrutando pues de las maravillas que el transporte aéreo les facilita, y esos son los que mandan, ¿no? Hablando de invertir y de ampliar, preocupaba mucho, no sé cómo está la situación del Prat, se temía que estuviera llegando ya a un límite que no pudiera seguir creciendo. ¿Les preocupa eso a las aerolíneas? Es uno de los aeropuertos importantes, bueno, sí. Lo mencionaba usted ahora, junto al de Madrid. Sí, yo creo que digamos que en España hemos gozado, ¿no?, todos los últimos años de unas infraestructuras aeroportuarias, yo creo que excelentes, bien dimensionadas, pero sí que es cierto que están llegando al límite. Ya hay planes para ampliar el aeropuerto de Madrid-Barajas en el siguiente periodo regulatorio, y el del Prat está un poco parado por temas políticos, ¿no? Nosotros pensamos que hay que ampliar el Prat, por supuesto, de hecho que a la mejor propuesta de ampliación es la que ha hecho AENA, que es ampliar la pista del mar 500 metros hacia la zona de la Ricarda y ver qué compensaciones adicionales se pueden hacer. Y yo creo que es importante que se recuerde, que yo siempre lo digo, que aunque mucha gente y muchos políticos se piensan que los aeropuertos se financian con los presupuestos generales del Estado, o sea que lo pagan todos los contribuyentes, y no es así. Los aeropuertos en España se financian íntegramente con las tasas aeroportuarias que pagamos las compañías aéreas y nuestros pasajeros, a diferencia de otros modos de transporte. Por eso siempre, digamos, queremos que se nos escuche, ¿no?, a los que pagamos esas infraestructuras, nuestra opinión. Pero aquí en este caso, tanto Madrid como Barcelona sí que pensamos que hay que hacer esa ampliación, y esperemos que se resuelva un poco ese dilema político en Cataluña. Le hago la última, señor Ganda, y ya me deja usted aquí sobre la mesa el debate. Presentaban ustedes ahí esas previsiones, esperando esa cifra récord, que sea un año récord para el turismo español, lo que a llegadas aéreas se refiere. Va bien el turismo español, las cifras ahí están. España sigue generando interés. Hoy vamos a conocer, de hecho, datos de línea a partir de las 9. ¿Hay riesgo de que tengamos un problema de exceso de capacidad? Ahí estamos viendo lo que está pasando en algunas ciudades, protestas fin de semana tras fin de semana. ¿Entra más gente aquí? Bueno, es importante también, y se hablaba antes, un poco también repartirlo mejor. Yo creo que eso está pasando también. Ya no es como antes, que la gente solo iba a 3 o 4 destinos, ahora ya es todo el territorio nacional. Por eso también cada vez hay más rutas a muchos más sitios que los típicos destinos maduros. Y yo creo que en cuanto a esta, digamos, ola de turismofobia, creo que primero no responde a un odio al turismo en sí, sino más bien eso es un síntoma, pero el mal
de por sí es un tema de vivienda y de acceso a la vivienda, de alquileres, etcétera, donde pues muchas veces pues el turismo y determinado uso de viviendas turísticas lo que hacen, digamos, es que sea todavía menos soportable para los residentes y acaba habiendo estas manifestaciones. Pero bueno, lo deseable es que se resuelva el problema de raíz y sobre todo que nos aseguremos que todas esas pues muestras, ¿no?, de protesta y eso no acaben llegando a los medios sensacionalistas británicos, alemanes y acaban dando una percepción incorrecta de que no damos la bienvenida a los turistas aquí, lo cual no es cierto. Esperemos que no. 137 millones de asientos son los que han programado las aerolíneas para este último periodo del año, desde finales de octubre hasta marzo, incremento del 11,6%. Bueno para el turismo español, bueno para la economía española. Don Javier Gándala, presidente de ALA, Asociación de Líneas Aéreas, gracias por acompañarnos. Nos alegra que les vaya bien. Muchas gracias y buenos días. Un placer. Oye, os hago esta pregunta antes de ir a publicidad y hablar del impuesto a la banca, del FMI. ¿Tenemos un problema con el turismo? ¿Tenemos un problema de, a lo mejor, exceso de capacidad, Merino? Tenemos un problema de falta de capacidad ahora mismo. O sea, el sistema de transporte en España interno es un sistema que está en absoluto abandono. Es decir, la situación y el estado de las carreteras, hablo de las carreteras de las vías de alta capacidad, es absolutamente de vergüenza. A mí me gustaría que esto lo escuchara el ministro correspondiente, si que quiere escucharlo o no, pero están destruidos los firmes de las carreteras de alta capacidad. Todos los carriles derechos de las calzadas de las carreteras están destruidos. Ahora están empezando a repararlos, pero ya no estamos hablando de acciones de mantenimiento y conservación, estamos hablando de acciones de reparación, de gran reparación, que eso conlleva a que tú estás cortando la carretera, desviando los tráficos por rutas alternativas, que es de absoluta vergüenza. O sea, eso, oye, pues cuando hay, como pasó en Galicia, que se cayó un puente porque falló la estructura y tal, pues sí, para eso están la antigua Nacional 630, ¿no? Pero lo que no se puede utilizar en la Nacional 630, pues para acciones cotidianas de reparación, porque es que al final el servicio que tú ofreces, pues un servicio completamente mediocre. Y no es un tema solamente, te hablo de lo que conozco yo, que es la A5, la Nacional 630 y otras autovías que en España, como la Nacional 1, la Nacional 2, la Nacional 3. Entonces creo que es un tema que tenemos que revisar. En cuanto al tema aeroportuario, bueno, este hombre lo acaba de decir, ¿no? Hay retraso, los aviones hacen grandes recorridos porque te dejan en el medio de la pista. Oye, esto no bastó con que hace 25 años hiciéramos la T4 y la T4S. O sea, viájate a Shanghái, viájate a Pekín, viájate a cualquier ciudad del mundo donde hay aeropuertos de altísima capacidad, supermodernos, con zonas de atraque de los aviones impresionantes, ¿no? Yo creo que eso tenemos que revisarlo. Creo que hay dinero, porque es que esto no es un problema de que no haya recursos. Hay dinero, pero se nos está colando todo el dinero en el capítulo 1 y 2 de los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos generales de las comunidades autónomas. Y para inversiones está quedando pues unos presupuestos pírricos. Carlos y José Ramón. No, si quieres, simplemente para darle a la absoluta razón a Merino, y como además va a aparecer en mi libro, ya empiezo a tirarlo para que quede claro. El gasto público en nuestro país desde 1995 hasta el 2022 ha crecido un 214%. El esfuerzo económico realizado en infraestructuras, en transportes, infraestructuras de transporte, es decir, portuarias, aeroportuarias, ferroviarias y carreteras, ha crecido un 62%. Oiga, si el gasto público crece un 214 y solo le dedicamos el 62% al conjunto completo de todas las infraestructuras de transporte, tenemos el problema que tú acabas de explicar, las carreteras destrozadas, las autovías hechas una porquería, los trenes de cercanías y de alta velocidad que se caen, de viejos. No hablo del de Extremadura, sin comentarios. Sin comentarios. Los aeropuertos con dificultades cada día más y aparte, bueno, como todavía no hablamos de los puertos, pues el día que empecemos esto vuelva a pegar un crecimiento, nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Esto es una verdadera locura. No puede crecer el gasto político. Es decir, ha crecido un 190% y el de la dedicación a infraestructuras un 62%. A tomar por el saco. Claro, es que ese es el problema. Bueno, pues el turismo es una de las fuentes más importantes de ingreso que tenemos en España, es un porcentaje muy elevado del PIB.
está claro que hay que atajar problemas, solucionar problemas de aquellas ciudades con un turismo masificado, por los precios de las viviendas, lo que puede afectar a esos ciudadanos. Pero en general el turismo es una cosa muy saludable, muy sana, y la verdad es que da gusto en ciudades. Pongo un ejemplo cualquiera, Málaga. Ves la cantidad de turistas que hay ahí y ves la cantidad de barcos que atracan, en la que bajan 2.000 italianos un día, al día siguiente 2.000 alemanes. Y eso para el comercio, para la restauración, para la hostelería, es agua de mayo cada día. Entonces, ese crecimiento no nos lo podemos cargar y decir, no, malvenidos los turistas que son una parte fundamental del crecimiento de nuestra economía. Bueno, pero que hay que trabajar ese tema también, porque hay que invertir en filtrar, en captar a los mejores turistas, porque estamos abriendo las puertas y efectivamente hay muchas zonas como Mallorca, por ejemplo, que los datos del valor del dinero que dejan los turistas en Mallorca ha bajado per cápita muchísimo, porque la calidad del que visita Mallorca no es la calidad del que visita otra zona, y ahí es donde creo yo que no se está invirtiendo por parte del gobierno. O sea, estamos bien, es como una fuente natural, es como el que tiene petróleo. Yo tengo petróleo y fantástico. No, es que Venezuela tiene petróleo y es una desgracia de país. Y otros países tienen petróleo y están haciendo cosas muy positivas. Me voy a publicidad, tenemos una mañana intensa por delante y más que lo va a ser, porque tenemos dos citas importantes hoy. A las 11 de la mañana, en directo con ID Inmobiliario Elena Fraile desde Sevilla, segunda jornada de Reville Rehabilita, y a las 12, de 12 a 1, hoy tenemos también programa especial desde Valencia, porque comienza la 7ª edición del Valencia Digital Summit, el VDS, que es uno de los grandes eventos tecnológicos organizado por Startup Valencia, y desde allí para toda España, emisión en directo desde Intereconomía Valencia con nuestro compañero José Luis Pichardo. Así que hablamos de inmobiliario, hablamos de tecnología, y ahora enseguida, en un minutito, hablamos de la economía española y de los aranceles, y de, si no da tiempo, de los impuestos a las energéticas y muchas más cosas. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar. Vamos a instalar esas placas. Ahorraremos hasta un 70% en la factura. Arnés. Guardas. Placa. Crema solar. ¿Cómo? Bueno, hay que cuidarse. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con NavaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en NavaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Carlos Arenas, con Juan Merino, con José Ramón Riera, vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Presentaba ayer sus previsiones y sitúa a España como la economía de Europa que más va a crecer este año. Mejora medio punto, es su pronóstico de crecimiento para nuestro país hasta el 2,9%. Alerta, ojo, del parón de Alemania. Algo rápido sobre esto y luego entre los aranceles. Como titular está bien, Carlos. Pero hay que ver luego la letra pequeña y cómo estamos aquí en nuestro país y luego que hacemos mucho, pero luego no podemos pagarnos una vivienda, por ejemplo, y que vamos a tener a la ministra en el Congreso. Letra pequeña y no tan pequeña, ¿eh? La letra pequeña es esto. La letra pequeña es que el PIB está creciendo más. Nos vamos a cualquier dato, a cualquier otro dato, y vemos la tasa AROPE, riesgo de pobreza y exclusión social, cómo va aumentando. La cantidad de familias con carencia material. Los salarios reales cómo van cayendo, el poder adquisitivo cómo cae, la distribución de los salarios, donde vemos que el salario modal bruto es de 14.580 euros. Vemos que estamos en máximos de pluriempleados porque con un solo sueldo no llegan a fin de mes, etcétera, 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 etcétera. El PIB per cápita sigue disminuyendo cada vez más con respecto a la media de la Unión Europea y somos la cuarta economía en teoría. Entonces, la letra pequeña es que estamos creciendo más. Y es fácil crecer más cuando hemos sido los que más hemos caído durante la pandemia y cuando nos estamos recuperando gracias al turismo. Entonces, es relativamente sencillo. Ahora, pregunta a los españoles de la calle, del día a día, si ellos están notando el crecimiento del PIB o no. Entonces, la letra pequeña es eso, que el PIB está creciendo mucho más que la zona euro, que la Unión Europea. Pero, desde luego, la mayor parte de los indicadores demuestran que a los bolsillos de los españoles cada vez llega menos y somos más pobres. Venga, así rápido. Bueno, no, muy rápido. La pregunta no es cuánto hemos crecido nosotros, sino cuánto crecen los demás. Porque es que nosotros no vivimos solos aquí en el campo y tal. ¿Cuánto ha crecido China? Un 5%. ¿Cuánto crece Estados Unidos? Por encima. ¿Cuánto estamos creciendo? Los países que realmente son una amenaza para nosotros. Entonces tenemos que plantearnos la economía desde el punto de vista comparativo, no desde el punto de vista interno. 2,9% yo creo que está súper bien. Y está súper bien gracias a la demanda interna. Y claro que no hay dinero para una vivienda. Pero claro que no, porque el dinero está para hoteles, viajar, vacaciones, consumir apps y otros productos digitales de una forma brutal. Entonces, ¿qué te queda para vivienda? Cuando nosotros empezamos a trabajar hace no muchos años, es que no pensábamos en otra cosa nada más que en ahorrar para pagar la hipoteca de la vivienda que habíamos comprado. Ahora, ¿quién piensa en eso? Ese creo yo que es uno de los temas que tenemos que analizar. Sí, vamos a ver. Es decir, antes de ayer publicaba BBVA Research, es decir, cómo crece el PIB. El PIB crece, un 60% del PIB crece porque se crece el gasto público y el gasto público crece porque no somos capaces de endeudarnos en los últimos 4 años en 400.000 millones de euros. Y ese es el puñetero problema. Es decir, nosotros estamos creciendo gracias al gasto público 2. Y déjame que esto es muy importante. Además, no crecemos todo lo que... no nos podemos creer todos los datos que nos cuenta, porque resulta que llega el Instituto Nacional de Estadística de doña Elena Manzanera y es capaz de hacer revisiones al alza de 36.543 millones exactamente, sin ningún tipo de explicación metodológica de cómo se ha hecho, que seguimos esperando todos en este país que nos digan de dónde han salido 36.543 millones y sobre todo que me lo explique por cada uno de los 10 sectores económicos, en agricultura, en industria, en construcción, en actividades financieras, es decir, que me lo explique porque yo no sé de dónde han salido los 36.543, con lo cual, a partir de aquí,
Si crecemos el 60% por el incremento del gasto público, que además se soporta, es decir, con deuda y por lo tanto el déficit y tenemos que pedir deuda, y a la vez, es decir, nos retocan el PIB por el arte de birlo, que sacando la varita mágica de Harry Potter, pues hombre, a mí que diga el Fondo Monetario Internacional que crecemos un 2,9, a lo mejor es que solo crecemos un 1,8. O sea, es que no lo sabemos. Ese es el verdadero problema. Decía más cosas del Fondo Monetario Internacional. Os hagamos una rondita rápida también sobre los aranceles sin mencionar a nadie, porque el Fondo Monetario Internacional dice que no se mete en política ni a nombres propios, pero claro, empieza ya a ver qué va a pasar el miércoles que viene, ¿no? Martes elecciones, miércoles ya resultado, elecciones en Estados Unidos, encuestas que dan ventaja a Trump, cada vez más, ha ido recuperando la ligera desventaja que tenía y va por encima según el promedio de encuestas. Y claro, dice el Fondo Monetario Internacional que si ponemos aranceles y vamos a una política proteccionista, Carlos, eso va a ser malo para la economía global. Vamos a ver, el FMI, ¿qué se piensa? ¿Que eso es el gran descubrimiento? O sea, vamos a ver, pero si es que esto lo sabemos desde que el ser humano es ser humano. O sea, el ser humano se desarrolla gracias al comercio. Ya decía Bastiat en el siglo XIX que cuando los bienes no pueden cruzar las fronteras lo harán los ejércitos. Entonces, nos conviene llevarnos bien, ya no solo por un tema económico, sino por un tema de paz social, de convivencia, de orden. Luego que eso beneficia mucho a la economía. El hecho de poner aranceles hace que seamos menos competitivos y hace que nos salgan más caros los productos, o sea, que seamos todos más pobres. O sea, es que creo que no hay nada más que decir con este respecto. O sea, que tiene razón el FMI, ¿no? Bueno, el FMI, pero digo, esto lo dice el FMI y lo dice... No tiene razón porque lo diga el FMI. O sea, mi sobrino de 15 años que está estudiando economía ya lo sabe. Merino. A ver, el tema de mucho por ahí fuera. A ver, el tema de los aranceles se trata de equilibrar las balanzas comerciales de los países. Oye, si tú tienes más de esto y yo te vendo más del otro, pues ahí tienen un fin económico y de sentido común. Cuando el arancel se utiliza para cuestiones políticas, para cuestiones de bloqueo, para cuestiones de tapar tu falta de competitividad, ahí es donde vienen los problemas. ¿Qué sentido tienen los aranceles a los coches chinos? ¿Alguien de aquí ha viajado a China? El 90% de los coches que hay en la calle son eléctricos. Las tecnologías que tienen allí son superiores a las que tenemos aquí. ¿A qué estamos esperando? ¿Por qué fabricamos más coches de caballo? Coches de cacharros, de gasolina y de estos temas. ¿Por qué estamos apostando? ¿Por qué el relato público es que malo es esto y que bueno es lo otro? O sea, yo creo que tenemos que pensar y mirar a nuestro alrededor para saber dónde tenemos que ir, ¿no? Sí, vamos a ver. Es decir, hay un hecho que es irrefutable. O sea, los aranceles provocan, es decir, la reducción del comercio internacional, pero provocan otra cosa, que es la picaresca. Y entonces es cuando aparece la gran picaresca china en estos momentos, es que, oiga, como yo resulta que me han metido unos aranceles del copón de la vela en Estados Unidos, lo que voy a hacer es producir en México, que es un tratado, que tengo el tratado económico de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y entonces lo que hago es produzco un porcentaje importante, allí compro empresas en México y a tomar por el saco. Y meto de todo por la frontera, pero legalmente. ¿Qué está haciendo China en estos momentos? Ya ha comprado 2 grandes fábricas de componentes, de distribución de componentes alemanas. Anda, ¿para qué? Pues para ir produciendo, es decir, cosas de componentes en estos momentos en Alemania, y dentro de poco nos meterán los coches chinos, es decir, hechos el 70% con piezas alemanas. Y terminaremos comiendo, pero es que además, es decir, gracias a la picaresca, vamos a hacer otro tipo de cosas. Oye, la competitividad. Las dos últimas son tipo test, así que son de decir que sí o no. ¿Impuesto a la banca de las energéticas se va a quedar permanente, sí o no, Merino, Carlos? Bueno, quieren, ¿no? Quieren dejarlo como permanente, y a las energéticas, bueno, creo que están haciendo un flaco favor en el sentido que, bueno, ya estamos sufriendo una crisis porque ya deja de ser rentable. Con el impuesto sostenido en el tiempo, olvídate. Era tipo test. Todos los impuestos temporales acaban siendo permanentes. Bueno, sí, empezando por el IRPF en la República. Sí, y todos los impuestos temporales siguen siendo permanentes casi siempre, y además lo pagamos los ciudadanos. Sí. O sea, que nadie se lo olvide. Todo esto lo repercuten en los precios y lo pagamos. Y hoy que termino, que va la ministra de Vivienda a hacer el balance de su gestión al Congreso. Ponle nota, Carlos. Me abstengo. Vale.
A mí me parece deplorable la política en vivienda que estamos ahora. Es que hasta las opiniones en privado... ¿Pero hay política en vivienda? No hay política en vivienda. No, pues yo digo que no sé qué va a hablar hoy. No sé qué va. Hombre, nota, yo creo que un 0,0. Vale. Y si me permites, un segundo decimal, también 0. También 0. Venga, eso es 0, ¿no? Para los que somos sí. atletas, 0. José Ramón Riera, Carlos Arenas, Juan Merino, un placer teneros aquí. Vamos a ver cómo viene el día, que ya veis que viene intensito. Y esto no ha hecho más que empezar. Gracias a los tres. Buen miércoles. Un abrazo. Muchas gracias. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevé que el área mediterránea y el tercio este de la península continúen bajo la influencia de un flujo húmedo, lo que provocará abundante nubosidad y chubascos en amplias zonas del este y sureste, el entorno de los Pirineos, Baleares y el Estrecho. En la Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Cataluña y Baleares, los chubascos podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormentas. Habrá nubes medias y altas entrando por el suroeste, con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas en puntos de Andalucía Occidental y Extremadura. En Canarias se esperan nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve, despejándose a lo largo del día, y algunos chubascos ocasionales en el interior de Tenerife por la tarde. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. En menos de 9 minutos tenemos ya en marcha las bolsas europeas que vienen mirando a los bonos, que vienen mirando a los resultados empresariales y que vienen mirando también libro de la Reserva Federal, pero eso lo vamos a conocer esta tarde, así que no va a afectar en nada a la negociación hoy en el viejo continente. Futuro del IBEX 35, Ángeles, ¿cómo lo tenemos? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. De momento, con una subida del 0,15%, vamos a ver si es capaz de consolidar de forma más estable esa cota de los 11.800 puntos. Tenemos hoy que cotizar los resultados de Iberdrola, beneficio neto de 5.470 millones de euros entre enero y septiembre, incremento del 50% en tasa interanual por las plusvalías por la venta de activos en México. La compañía va por delante de lo previsto en la consecución de su plan estratégico y mejora previsiones. Por lo tanto, son unas cuentas que se van a cotizar en los primeros compases de negociación. Los inversores hoy tienen un buen número de resultados trimestrales de compañías cotizadas en Europa, también en Estados Unidos, y todo con el escenario de fondo de las presidenciales en Estados Unidos. En cuanto a datos, vamos a conocer cifras de
coyuntura turística hotelera del mes de septiembre en España, en la zona euro, índice de confianza del consumidor de octubre. En Estados Unidos, como has comentado, el libro beige de la Reserva Federal. También solicitudes semanales de hipoteca y ventas de viviendas de segunda mano, pero en cuanto a resultados, hoy presentan sus cuentas Tesla, Coca-Cola o Boeing. Además, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, participa en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Tenemos la prima de riesgo en 71 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,02. En Europa, Paloma, ¿cómo vienen los futuros y qué se va a cotizar hoy? Pues tenemos caídas. La mayor para el futuro del CAC 40 de París, un recorte del 0,4%, un cuarto de punto de recorte para el futuro del Eurostock y de la Bolsa de Londres, y tenemos al DAX cayendo su futuro un 0,15%. Hoy tenemos una cascada de resultados empresariales dentro de las plazas europeas. Empezamos con Deutsche Bank, que vuelve a las ganancias. También tenemos las cuentas de L'Oréal que se publicaban ayer al cierre, la compañía de defensa Thales, Roche, Air Liquide o Volvo Cars, que ganaba la firma de coches un 27% más en los 9 primeros meses del año. En Estados Unidos tenemos a los futuros también con ligeras caídas. Recordamos de dónde venimos esta madrugada. Pues tenemos caídas para el futuro del Dow Jones de Industriales del 0,30%, es el que más está cayendo, y en el entorno del 0,15% recorte para el futuro del S&P 500 y del Nasdaq tecnológico. Y en las plazas asiáticas que están terminando esta sesión, el Nikkei de Tokio, una caída del 0,82%, Shanghái en positivo, casi medio punto de avance, y en el Hansen de Hong Kong también tenemos subidas del 1,2%. Ojo también a los bonos, subiendo la rentabilidad del americano a 10 años, 4,23% ahora mismo, subida de ese rendimiento del 0,6%. También pendientes del oro, sigue marcando máximos históricos por encima de $2.760 la onza, y ojo al euro dólar, ha perdido el nivel de 1,08, 1,0795. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? Buenos días. Muy buenos días. Empiezo por aquí, por esto último. ¿Qué estamos viendo con estos activos? ¿Qué hay detrás de esa subida del rendimiento de los bonos? ¿Qué hay detrás de la subida del oro? Bueno, lógicamente, por la parte de los rendimientos de los bonos, estamos viendo que se enfrían las posibilidades de unas bajadas rápidas y consecutivas de tipos de interés por parte de la FED, sobre todo de cara al 2025, porque el mercado sigue apostando para que en 2024 haya dos bajadas, con una probabilidad del 89% en noviembre y del 75% en diciembre por parte de la FED. En Europa se siguen manteniendo esas expectativas de bajada de tipos. De hecho, se han incrementado las posibilidades de que baje tipos el Banco Central Europeo después de las declaraciones de ayer. Podría haber una bajada de 50 puntos básicos en la reunión del 12 de diciembre. La probabilidad ha subido del 22 al 44%. Nosotros estimamos que va a ser del 25%. Pero por la parte de Estados Unidos, los buenos datos de crecimiento enfrían esas posibilidades. No si en Europa, que seguimos teniendo datos a la baja en cuanto a inflación y en cuanto a crecimiento. Resultados empresariales, David. ¿Qué os han parecido las cuentas de Iberdrola, como estáis viendo la temporada de resultados? Y también con algunos nombres propios importantes como Roche, como Deutsche Bank, como Joyce aquí en Europa. Bueno, los resultados de Iberdrola superan todas las previsiones, un 50% más de beneficio neto respecto a los 9 primeros meses del año anterior. El EBITDA en 23 ha elevado sus previsiones de crecimiento, el dividendo a 23 céntimos frente a 21 esperado. Buenísimos datos de Iberdrola, que se pueden ver empañados por las noticias que estamos viendo de que el gobierno plantea un impuesto al beneficio operativo de todas las energéticas, que vimos ayer que penalizaron a sus cotizaciones. Pero resultados de Iberdrola muy buenos, L'Oréal muy malos por la importante desaceleración en China, Deutsche Bank resultados mixtos. Y bueno, estamos viendo que por sectores buenos resultados en cuanto a efectos a tipos de interés altos y otras compañías pues más penalizadas. En 30 segundos, David, ¿empieza a preocupar el efecto de elecciones de Estados Unidos en el mercado? ¿Empiezan a mirar los inversores con más atención ahí? Sí, porque la incertidumbre es grande, no se va a saber los resultados. Ha pasado unos días y todo lo que es no saber o tener incertidumbre política pues afecta lógicamente a las bolsas a nivel mundial. Entonces quedan muy poquitos días, menos de 2 semanas para las elecciones y va a tener un impacto en las bolsas en cuanto a la incertidumbre que genera. Estaremos muy pendientes. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Que vaya bien el día. Buen negocio. Gracias.
Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar? Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.